En esas ciudades europeas que son las más afectadas por esa inmigración ilegal, como por ejemplo Barcelona, donde precisamente nos encontramos, París o Bruselas, esa problemática que tienen las grandes ciudades europeas con la inmigración ilegal. Para hablar sobre ello contamos con Santiago Mucio, abogado y director del ISEP. Buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rebeca? Una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. He puesto de ejemplo tres ciudades, Barcelona, ¿no?, donde estamos, quizá no están al punto en el que se encuentran ahora mismo Bruselas o París, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que existen entre esas ciudades que están, que sufren la inmigración ilegal, ¿no?, de una manera especial? Bueno, hay una similitud muy fuerte en esas tres ciudades. Son tres ciudades europeas. Y estas tres ciudades europeas han abandonado lo que ha hecho fuerte Europa, me parece. Han abandonado la cristiandad, han abandonado una cierta idea de civilización para lanzarse a cuerpo perdido a las tres en una especie de desaforada manera de decir: tenemos que acoger a todos los migrantes que llegan del mundo entero, tenemos que recibirlos. Eso nos hace acordar un poco esa frase que decía Chesterton cuando decía que la modernidad, lo que pasaría en la modernidad era que quedarían únicamente las virtudes cristianas, algún rasgo de virtudes cristianas, pero que se volverían totalmente locas. Me explico. Tenemos hoy en Europa una especie de resto de lo que fue la caridad cristiana de otra vez, que la gente naturalmente es buena y que manda a la gente a decir: bueno, tenemos que recibir y acoger a todos los necesitados del mundo, salvo que materialmente eso es imposible. Y trae aparejada una consecuencia, trae aparejada varias consecuencias, pero trae aparejada una consecuencia que creo que es un poco el hilo conductor de todas las conversaciones que vimos hoy a la mañana. Esa consecuencia sin duda es la terrible inseguridad. Hay un punto común entre estas tres ciudades. Eran ciudades magníficas, lo siguen siendo arquitecturalmente, pero ya son ciudades donde es difícil vivir. Lo vimos en el panel donde estabas vos como invitada, con Eva, con María, que hablaban de la dificultad para una mujer de poder pasearse tranquilamente en la calle, o de eso que hacían las mujeres de ponerse ropa más amplia para no mostrar la belleza femenina, Es algo totalmente inaudito eso en Europa. ¿Y por qué nos está pasando esto hoy en Europa? Creo que la respuesta es bastante simple y es más profunda. No es solamente un tema de inmigración, es una respuesta más profunda que esa. Es qué tipo de inmigración estamos aceptando hoy en Europa. Y si hay algo que permite, algo común con toda esta inmigración, es probablemente que practican todavía una religión en su gran mayoría, o al menos culturalmente practican una religión que es el Islam. Eso es un hecho. Mientras que en Europa no practicamos una religión, porque la religión y la práctica religiosa viene decayendo todos los años, todas estas personas que llegan practican el Islam. ¿Estoy diciendo que el Islam es violento? No es exactamente lo que estoy diciendo, pero lo que quiero dejar bien en claro es que el Islam se basa sobre una regla de conducta, que es la Sharia, que es la ley que se aplica a ellos. Y si tomamos, por ejemplo, una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos del año 2001, dice que la Sharia es totalmente incompatible con los valores democráticos de las sociedades occidentales. Tenemos una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos que nos dice eso, y al mismo tiempo tenemos todos los tribunales que, bajo el impulso de otras decisiones de la Corte Europea, están abriendo drásticamente las fronteras para dejar venir hacia nosotros toda esa población que tiene una cultura común, que esa cultura común es una cultura religiosa, porque lo que mueve al hombre, lo que le da fuerza vital al hombre para poder transmitir algo, para poder trascender lo cotidiano y para poder ir más allá, es necesariamente la religión. O el odio de la religión, pero en el fondo es algo religioso. Y entonces tenemos personas que están llegando a Europa, que no practican nuestra religión, que no practican nuestras costumbres, pero que no solamente no las practican, sino que no las aceptan tampoco. Y que no solamente no aceptan nuestras costumbres, pero además quieren imponernos las costumbres de ellos. Hay algo que es totalmente asombroso, que se está dando, y cada vez más
cada vez más, al menos en Francia lo vemos de manera bastante repetitiva en estos últimos tiempos, son el fenómeno de las violaciones, de las agresiones sexuales. Bueno, hay un fenómeno muy específico que es el de la agresión sexual y de la violación de mujeres mayores, pero no de mujeres mayores de 40, 50, no, de mujeres mayores de 80 años, de 90 años. Eso a mí me recuerda a lo que hacía el ISIS en algunos lugares en Irán cuando tomaba posesión de alguna población. Es un acto de guerra, es un acto de vejación, ese tipo de violaciones, para decirle a un pueblo dominado, yo soy el dominante. Y creo que en eso estamos hoy en todas estas ciudades europeas, que han de alguna manera ellas renunciado el destino que tenían y han aceptado que las ciudades se les llenen de inmigrantes. Y ya es tan flagrante este tema que no lo decimos únicamente nosotros aquí en Frontera Sur, sino que, por ejemplo, Macron reconoce públicamente, abiertamente, lo dijo en octubre del 2022, que más que por lo menos, o sea, quiere decir que probablemente más, del 50% de los delitos que se cometen en París son cometidos por personas en situación irregular o en personas que están tramitando una visa para poder quedarse ahí. El ministro del Interior francés dice que la mayoría de los delitos son cometidos en las grandes ciudades, da una especie de cifras, no hay cifras oficiales sobre estos temas en Francia, está prohibido. Pero dice que la población extranjera en Francia son más o menos 10% en las grandes ciudades y que la mayoría de los delitos que se cometen en las grandes ciudades son cometidos por extranjeros. O sea, ya es tan evidente, ya es tan golpeante el tema, ya lo vemos en la calle, cuando vos salís, bajás de tu casa, caminás, lo ves, o sea, lo que explicaba Eva hoy a la mañana, si tenés un grupo de extranjeros o tenés un grupo de europeos, una mujer va naturalmente dirigirse hacia el grupo de europeos y no hacia el grupo de extranjeros, que hasta los poderes públicos están empezando a hablar del tema, pero claro, hablan del tema para hacer un esfuerzo de comunicación sobre ese tema, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Francia, el gobierno de Macron fue el gobierno que más abrió las válvulas y que más permitió la llegada de inmigrantes extranjeros. Entonces yo creo que el verdadero problema que tienen esas ciudades es un problema, primero, de abandono de la cultura propia, muchas veces de vergüenza o de desconocimiento total de lo que fue la cultura propia, de lo que ha creado la grandeza de Europa, de lo que ha llevado a Europa a crear catedrales, a crear edificios magníficos, del abandono de todo lo que fue la fuerza intelectual de Europa, todos esos grandes pensadores, esos grandes escritores que hemos tenido. Ya no se lee más Cervantes en los colegios, ya no se lee más Shakespeare, ya no se lee. Entonces, claro, el hombre común en esas grandes ciudades ve su visión, su mundo restringirse, porque no estamos perdiendo esos conocimientos al mismo tiempo que estamos recibiendo oleadas y oleadas de migrantes que están llegando y que se están instalando en esas ciudades y que no aceptan ningún tipo de comportamiento social que está impuesto por esas grandes ciudades, porque el comportamiento social de ellos no está dictado por las leyes de esas ciudades, sino que está dictado por una ley mucho más importante, que es la ley de Dios. En mi práctica profesional me ha tocado este año, por ejemplo, ante un tribunal del Estado francés, es una situación real, vivida, en carne propia, o sea, no me la he inventado. Me ha tocado estar presente en un tribunal esperando para un juicio y ver el juicio anterior al mío, y ahí uno de los imputados en ese juicio levantarse y gritarle al juez: igual en mi barrio no se reconoce la ley esta ley, hablando de la ley de Francia, ¿no? Y el juez, por supuesto, y bueno, lo hizo evacuar la sala, tranquilizó, pero en ningún momento le hizo la pregunta de cuál es la ley que se aplica en tu barrio. Tenemos también muchísima falta de coraje en las decisiones que han tomado los políticos, que los políticos actuales, todos estos políticos que nos han llevado a esta situación de caos, de encierro en la que estamos por abrir las fronteras, con una realidad otra realidad que es palpable, que es evidente, que si vos dejás abiertas las fronteras de tu país, si no decidís quién entra en tu país, no estás abriendo tu país hacia el mundo. Estás exigiendo a tus ciudadanos que el control que no se hace en la frontera lo hagan ellos en su propia casa. O sea, los estás encerrando cada vez en lugares más estrechos.
para poder salir de esa inseguridad necesitamos cada vez barrios con mayor seguridad, más policía. La policía trata de hacer lo que puede, pero después cuando la mayoría de estas personas son apresadas, pasan adelante a un juez y el juez los libera inmediatamente. Entonces estamos viendo realmente, yo creo, una civilización adelante de nuestros ojos que se está derrumbando, y que no solo se está derrumbando, sino que se está de alguna manera suicidando, porque estamos asistiendo a algo que es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que países europeos están pagando para hacer venir a sus puertos, a sus casas, a aquellas personas que los están invadiendo. Porque podemos también hablar no solamente de migración, sino de invasión. ¿Estoy diciendo que todos los que vienen quieren venir a invadir Europa? No es eso lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo que entre muchísimas de las personas que vienen hay muchísimas personas que sí están invadiendo Europa. Y hemos visto con los recientes atentados que hay muchísimos yihadistas que han utilizado las redes de tráfico ilegal y las rutas ilegales para entrar en Europa. Hemos visto que Jabhat al-Nusra, que el ISIS ha mandado mujahidines en Europa por esas rutas también. Y nosotros... Europa lo que está haciendo es que los está acogiendo, los está pagando esa invasión. Es un hecho totalmente inédito. Y resulta también curioso que pues, tú comentabas, ¿no? Esas personas vienen a Europa, ¿no? A las naciones europeas, sin ningún tipo de intención de asimilar la cultura europea, ¿no? Ellos vienen con su cultura, sobre todo con su religión. Sin embargo, lo que vemos en los países de destino, ¿no? Los países de acogida, es que en algunos casos hay personas que sí que asumen esa cultura, ¿no? Yo comentaba también anteriormente que se están dando casos de mujeres que se están convirtiendo al Islam, ¿no? En el país. No sé si eso está ocurriendo también en esas ciudades de Europa, por ejemplo en Bruselas o en París. Y luego, por otro lado, además de eso, ¿cómo afecta eso después a la intención de voto, ¿no? En las elecciones? Porque al final, sobre todo lo que ocurre en Francia, ¿no? En este tipo de ciudades, es que ya son inmigrantes ilegales que llevan muchos años, décadas en el país, y por lo tanto ya están nacionalizados, son pues de segunda o tercera generación, y ya acuden también a votar en unas elecciones generales, unas elecciones municipales. Por lo tanto, eso está teniendo un efecto en el resultado electoral. Sí, por supuesto. Bueno, hay dos preguntas en tu pregunta. Para contestar la primera sobre el tema de las conversiones, hay que partir del principio que un musulmán no abandona en principio su religión, no abandona su libro sagrado, no abandona sus prácticas religiosas. Si un musulmán se convierte, se transforma inmediatamente en un apóstata. Y un apóstata es pasible de la pena de muerte en Islam y es merecedor de la pena de muerte. Entonces la mayoría de los musulmanes no se convierte. Eso es un hecho. Y es cierto, hay que reconocerlo, hay una parte o una minoría de musulmanes que sí se convierten a la fe católica, y que generalmente son conversiones un poco espontáneas. Muchos cuentan por apariciones, incluso apariciones o visiones que ellos tienen, o por la figura de la Virgen María, que es una figura que no existe en el Islam y que les impresiona mucho, ¿no? Y los cuestiona mucho. En París, por ejemplo, la única iglesia que tiene un código digital para poder ingresar es la iglesia de los musulmanes convertidos, porque es la iglesia sobre la que pesa hoy el riesgo más elevado de atentado en todo el territorio francés. Bueno, ¿por qué las mujeres europeas se convierten al Islam? Yo creo que es muy clara y muy fácil de contestar esa pregunta. Primero porque, y de cualquier tipo de clase social, ¿eh? No son las mujeres de clase social más baja o de clase media, no, de clase alta, de buenas familias, de familias católicas, de familias de tradición católica. Yo conozco personalmente chicas de tradición católica que se han convertido al Islam. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad totalmente relativista, en el que el hombre europeo ha abandonado totalmente la idea de verdad, como se entendía otras veces la verdad, ¿no? Como que hay una única verdad y es por la cual vale la pena dar la vida. No hay varias verdades, o hay esa discusión sobre las verdades. Estamos en un mundo totalmente relativista donde todo se vale. Estamos en un mundo donde las familias están fracturadas, divididas, con el divorcio, con muchos temas, todos los temas de matrimonio homosexual, con todos esos temas. Las familias y la sociedad está totalmente destructurada.
Frente a eso, tenemos muchas personas jóvenes que están solas, abandonadas, sin lazos familiares fuertes, sin lugares de contención fuertes. Y frente a eso se encuentran con una comunidad que es la comunidad de los creyentes, la UMA del Islam, que esa comunidad es una comunidad muy fuerte, es una comunidad que cree en Dios, tiene verticalidad, propone otra cosa que el abandono total y el hedonismo total en el que se encuentra Occidente hoy. Y creo que eso a la juventud, a la gente joven, que lo absoluto, lo eterno, la atrae naturalmente. Creo que esa es una de las razones por las que estamos viendo muchas conversiones de chicas jóvenes hacia el Islam, y que generalmente cuando se convierten además son las que se vuelven las más radicales en la práctica y en la aplicación del Islam, ¿no? Y lo vimos incluso con mujeres belgas, francesas que han viajado a los escenarios de guerra en Irak. Sí. Y esa es la primera. Y para contestar a la segunda pregunta, hay un juego muy sucio de toda la izquierda, y creo que es toda la izquierda europea, todos los partidos de izquierdas, que han visto que desde los años 1990 hay un quiebre muy fuerte por los efectos llamadas, por las leyes que se han adoptado de reagrupación familiar en varios países, y que la inmigración ha despuntado en flecha, y que ese era un fenómeno que no iba a parar. Hoy tenemos, por ejemplo, lugares en Francia como la Seine-Saint-Denis, donde el 30% de las personas que vive ahí son inmigrantes, consideradas como inmigrantes de primerísima generación, es decir, extranjeros nacidos en el extranjero, 30%. Esos son según los datos oficiales, más todos los inmigrantes ilegales que hay ahí, más todos los inmigrantes de primera y segunda generación. O sea, hoy probablemente si vos vas a la Seine-Saint-Denis, no te encuentres, o te encuentres de manera muy casual y muy extraña, alguien que otrora se llamaba un francés, ¿no? Porque ellos también, la mayoría de esas personas también tienen la nacionalidad francesa. La izquierda vio eso y vio que había un terreno de votos muy fértil en esa población, porque es una población que tiene muchísimos más hijos que los que tiene la mujer europea hoy en día. La tasa de natalidad es mucho más elevada entre esa población que entre la población europea. Y además es una población que, lo explicaba, no me acuerdo quién hoy a la mañana, con muchísimo acierto, es una población que tampoco es una población que pide mucho, o sea, es una población que vos la podés contentar con algunas ayudas, con algunos subsidios, con algunos bonos, la tenés contentada. Es una población que es importante, y es una población que si vos la vas a buscar, va a votar para vos, porque hay claramente un voto comunitario. Van a votar al partido político que les proponga quedarse más tiempo en los países, que les facilite los trámites de inmigración, que les facilite todo el tipo de ayuda social, que les dé ayuda médica, que les dé, el Estado Providencia que ellos vienen a buscar. Cuanto más pueden mamar de ese Estado Providencia, más van a votar. Si vos te fijás en las últimas elecciones en Francia del 2022, Jean-Luc Mélenchon, que fue el político de izquierda que directamente le habló a ese electorado, tiene un porcentaje de voto musulmán del 69%. O sea, 69% de los musulmanes de Francia votaron a Jean-Luc Mélenchon. A cambio de eso, en el programa de Jean-Luc Mélenchon tenías un montón de medidas favorables al Islam. Incluso entre la de prohibir el reenvío de inmigrantes a su país de origen. Y si te fijas un dato más interesante, en las anteúltimas elecciones en el 2017, el mismo porcentaje de población que había votado para Jean-Luc Mélenchon era de 37%. Eso te da también una manera de analizar la amplitud de este fenómeno y cómo se está disparando, ¿no es cierto? Estamos viendo que eso está ocurriendo, que también por otro lado es un poco lo que comentaba Houellebecq en su misión, ¿no? Al final la realidad supera a la ficción. No tenemos más tiempo, Santiago Muncio, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Gracias. Los ciudadanos a pie, algunos que estamos en primera línea política, como es Vox, como es el ECR Party, compartimos esa preocupación en torno al grave riesgo que ya está acarreando esas políticas, ¿no?, de fronteras abiertas. Esas políticas que están promoviendo ese buenismo en torno a la inmigración ilegal y esa obsesión en torno a ese multiculturalismo que están imponiendo unas élites, eso sí, con mucha mano izquierda
y de manera utilizando eufemismos, es decir, ¿no? para ocultar sus verdaderos objetivos, pero evidentemente la realidad es que esto ya está afectando a muchísimos barrios, a muchísimas ciudades, y de manera especial, y en eso, si me vais a permitir, me voy a centrar, de manera especial está afectando a esta región, a esta parte de España, como es Cataluña. Como bien se ha dicho a lo largo del día, he tenido la oportunidad de escuchar a magníficos intervinientes. Sin duda alguna, yo creo que es una de las principales urgencias políticas que hay que poner en el centro del debate político. Estamos acostumbrados, por desgracia, a que unos y otros pongan en el foco político cosas que están alejadas de la realidad a la que se enfrentan las familias, la gente de bien, la gente corriente, y gracias a formaciones políticas como Vox y tantos otros socios de Vox en toda Europa, por fin se ha abierto un debate que algunos habían decidido cerrar. Un debate que decían que no deberíamos tener en la esfera pública, un debate que con la colaboración de los poderosos, de los medios de comunicación, se silenciaba permanentemente, cuando no, se negaba la realidad, ¿no?, que muchos de los que nos están viendo seguro padecen en sus barrios y en sus calles. Ese silencio lleva incluso a, por ejemplo, a padecerlo en el Parlamento de Cataluña, donde yo, por ejemplo, tengo ya 2 expedientes por denunciar las consecuencias que tiene esas políticas migratorias, ese buenismo en torno a la inmigración ilegal y ese fomento del multiculturalismo. Es decir, han llegado hasta tal punto que esa cultura de la cancelación lleva a abrir expedientes a parlamentarios que están representando, en este caso, a más de 200.000 catalanes. Y aunque fuera solo uno, tendría derecho a expresar esas ideas, ¿no? Y ayer también tuvimos, o antes de ayer, tuvimos la desgracia de asistir a cómo se llegó a expulsar a un diputado regional de Vox en el Parlamento de Cataluña, a nuestro querido Alberto Terradas, por denunciar las consecuencias que tiene el islamismo en nuestras calles. O sea, hemos llegado a estos niveles. Es decir, los que no quieren que hablemos y denunciemos la realidad que sufre la gente humilde, es decir, esas consecuencias de las políticas que promueven ellos, les llevan a expulsarnos de los parlamentos, a abrirnos expedientes, y no sabemos hasta qué punto serán capaces de llegar. Pero olvidan o no tienen en cuenta que nosotros vamos a perseverar. Vamos a perseverar en la defensa y en la denuncia de esas políticas y, sobre todo, que luego es algo que también abordaré, pues ese derecho que tenemos a defender lo que somos, ese derecho a defender lo que queremos ser y ese derecho de defender, en definitiva, nuestra civilización, ¿no? Pero evidentemente esta batalla es contra unos gigantes, contra unos poderosos mediáticos, medios de comunicación, grandes empresas, que creo que también se ha incidido en ello a lo largo del día, y de esas organizaciones supranacionales que tienen unas agendas claras, ¿no?, de acabar, de volar por los aires nuestra civilización, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de relacionarnos, en definitiva, nuestra forma de ser. Y aquí en Cataluña, por desgracia, como te decía, han coincidido, por un lado, el separatismo y, por otro lado, las viejas políticas de la izquierda, en este caso en forma de las siglas del Partido Socialista. Ambos han compartido un proyecto desde hace muchísimo tiempo y, sin duda alguna, ambos han decidido que en Cataluña no exista la libertad política. No exista libertad política no solo para salirse del consenso al cual han decidido que todos los catalanes tienen que estar sometidos, sino incluso para silenciar a aquellos que queremos conformar una alternativa, levantar una bandera diferente, por ejemplo, en política de inmigración, en política de seguridad, y dicen que no tenemos derecho a disentir. Y por eso promueven, ¿no?, esas políticas permanentes de demonización, de tergiversación del mensaje, incluso utilizan a través de subvenciones públicas los medios de comunicación para silenciar a todos aquellos que ponemos el dedo en la llaga y a denunciar cómo sus políticas de fomento de la inmigración ilegal tienen consecuencias devastadoras en los barrios de la gente humilde. Por eso creo que es fundamental que eventos como este no se circunscriban solo a hacerlo una vez al año. Yo creo que, y quiero animar a todos los asistentes a que esto sea un altavoz, pero que sea un altavoz de algo que todos estamos llamados a defender desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras relaciones familiares, a poner en valor y a poner, sobre todo, la conciencia de la importancia que tiene proteger nuestras fronteras. Porque protegiendo nuestras fronteras estamos protegiendo a la herencia que hemos recibido de nuestros abuelos y estamos garantizando el porvenir de nuestros hijos, ¿no? Por tanto, como te decía, en Cataluña es una de las regiones que más padece las consecuencias de las fronteras abiertas. Cataluña es una de las regiones de toda España que más padece el fenómeno del islamismo.
Cataluña podíamos afirmar que es el principal foco islamista de toda Europa. Es el principal foco de delincuencia de toda España. Y eso se silencia permanentemente. Es, y lo he dicho en muchas ocasiones, la cuna del islamismo nacional y europeo. A los datos me remito. El año pasado, Cataluña es la región de España que más detenciones en operaciones yihadistas ha tenido. En cuanto a términos de delincuencia, porque es importante también poner de relevancia la relación que existe, por mucho que quieran negarlo, entre la inmigración ilegal y la falta de seguridad. Hay una relación directa. Y a los datos me remito. En Barcelona, por ejemplo, se ha incrementado en el último año un 20% las infracciones penales. Han incrementado por encima del 30% los robos. Han incrementado más del 25% las agresiones sexuales. Y en Cataluña en general ha aumentado por encima del 60% las denuncias de delitos, de hurtos y de detenciones en comparación con el resto de España. Y a los datos carcelarios, penitenciarios, también nos demuestran que si tenemos las fronteras abiertas, tenemos delincuencia en nuestras calles y las cárceles se llenan de extranjeros. En Cataluña, el 50% de la población penitenciaria es extranjera. Y esto no se puede decir, o no quieren que lo digamos. Insisto, olvidan que vamos a perseverar y vamos a seguir defendiendo la verdad, cueste lo que nos cueste. Pero eso implica que expulsen a un diputado del Parlamento de Cataluña o que a otros nos abran expedientes, porque no quieren que en el Parlamento de Cataluña denunciemos las consecuencias de sus políticas. Y quiero que todos los que nos están viendo sean conscientes del nivel del absurdo o de la gravedad incluso al que hemos llegado. Que porque un diputado en una sede autonómica, como es Cataluña, por relatar los datos penitenciarios, donde se evidencia que hay más extranjeros que españoles en las cárceles, se le censura. Por decir que más del 60% de los hurtos en Cataluña los provocan extranjeros, se le silencia. Por denunciar que más del 65% del tráfico de drogas en Cataluña lo protagonizan extranjeros, se nos silencia. Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los catalanes, a todos los españoles y a todos nuestros compatriotas para que sean conscientes de cómo el poder mediático silencia permanentemente la realidad que padecen ellos. Esa realidad a la cual les han condenado esos poderosos o esos políticos alejados de los verdaderos problemas de la gente corriente, ¿no? Y eso se evidencia claramente en los discursos. Vemos cómo permanentemente silencian el fenómeno dramático de la invasión de inmigración ilegal que estamos teniendo, silencian cómo el islamismo ha declarado la guerra abierta a Europa, cómo evidentemente ya estamos viendo que hay barrios de Cataluña, de España, incluso del resto de Europa, evidentemente, que ya han perdido esa identidad que algunos incluso podíamos haber llegado a disfrutar jugando a pelota en las plazas de los barrios, y que ahora todo eso hay algunos que han decidido que nos lo quieren arrebatar, y por tanto es una lucha, la denuncia de las consecuencias de la inmigración ilegal y la protección de las fronteras, que es más allá de la seguridad, es una lucha por la libertad, es una lucha por defender nuestro modo de vida, es una lucha, como decía, por el derecho que tenemos a seguir siendo lo que somos. Nosotros queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, no queremos que Cataluña se convierta en Argelia. Y eso es algo que vamos a repetir, cueste lo que cueste y le moleste a quien le moleste. Y yo creo, insisto, que estos debates que hemos abierto, algunos, ya muchos hace tiempo, empezaron a abrir ese camino. Pero yo quiero animar a todos a seguir perseverando en abrir esos debates que algunos han decidido que no tienen cabida en el debate político. Porque es así como, si libramos la guerra cultural, vamos a lograr, en primer lugar, garantizar lo que algunos quieren que dejemos de ser. Y sobre todo, y lo más importante, es denunciar y contribuir a que aquellos que están promoviendo un proyecto de ingeniería social, de intentar acabar con los pilares de nuestra civilización, con intentar subvertir las formas de vida e incluso, ¿no?, las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico, pues tengamos la capacidad de convencer a cada vez más españoles, a más europeos, para decir que ha llegado el momento de elegir entre civilización o barbarie, entre una Europa cristiana o una Europa musulmana. Y yo estoy convencido que España está despertando, que Europa está despertando, y estoy
convencido de que al final la verdad acabará triunfando y le daremos la vuelta a esta situación dramática a la que algunas élites nos han condenado. Así que yo no quiero terminar mi breve intervención sin animar a todos los telespectadores a que sean altavoces de estas ideas, a que sean embajadores de la defensa de nuestra civilización, de que existen principios inmutables que son mucho y más superiores de lo que algunos nos intentan imponer, y de que el bien y la verdad hay que defenderla en un momento donde hay algunos que pretenden cuestionarlo absolutamente todo. Insisto, es el momento de librar esa guerra cultural para garantizar el derecho a ser lo que somos.